Hola doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué dices? ¿Cómo está el doctor? Gracias por aceptar la entrevista, sobre todo, y pues por estar un ratito acá con nosotros en la transmisión. Estamos totalmente en vivo. Y pues le agradezco, en verdad, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Con mucho gusto, con mucho gusto. Adelante, claro que sí. Gracias, doctor. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de, pues, de su carrera. No sé si nos pueda platicar un poquito sobre dónde ha llegado, qué sus experiencias, para que lo conozcamos un poquito más a fondo. Se lo agradeceríamos mucho. Claro que sí, con mucho gusto. Yo estudié la licenciatura en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié la carrera de ingeniero geofísico. Eh, Al término y haciendo la parte del servicio social, me tocó conocer a investigadores de la Universidad de Wisconsin que requerían apoyo para llevar a cabo un experimento en las costas de Guerrero, en las costas del Pacífico, que se llamaba ROSE, que era Rivera Oceanographic Seismic Experiment. Este, en estas fechas, estamos hablando de 1979, de marzo de 1979, el apoyo que ellos requerían era ayudarlos a instalar equipos sísmicos para medir una serie de explosiones que se iban a hacer hacia afuera de la costa a través de usando un barco que venía desde Hawái, un barco de investigación que se llamaba el Kanekioki. Curiosamente llegamos a Petatlán, nos desplazamos de Acapulco, llegamos a Petatlán y nos tocó el 14 de marzo de 1979, alrededor de las 5 de la madrugada. Literalmente estábamos en el epicentro de un sismo de magnitud 7.6 que ocurrió en ese entonces. Bueno, para dejar un poco ahí la historia, nos tocó entonces instalar todos estos equipos, teníamos una gran oportunidad, eran equipos que se acaban de diseñar con grabación en formato digital en 3 componentes, y nos invitaron entonces que si queríamos acompañarlos de regreso a Wisconsin, donde se encuentra la Universidad de Wisconsin en el campus central que era el de Madison, para procesar los datos. Eventualmente yo me quedé a hacer una maestría y un doctorado en ese lugar, habiendo esta gran cantidad de datos. El doctorado y la maestría yo lo obtuve en geofísica. Me quedé un tiempo, lo hice, después tuve la oportunidad de ir a California a trabajar en Menlo Park, en el US Geological Survey, también desarrollando algunos programas para adquisición de datos sísmicos cuando empezaba la etapa digital. Me quedé varios años ahí en California, en esta región, al sur de San Francisco, y eventualmente regresé a la Ciudad de México en 1993 para incorporarme a la UNAM, en donde he estado desde ese entonces. Ok, doctor, pues muchísimas gracias por explicarnos un poquito sobre su carrera, que también en verdad hay que felicitarlo, una excelente trayectoria y qué bueno que nos explica esa parte de todo lo que ha pasado. Por ejemplo, del sismo de 7.6 que nos platica, yo la verdad no conocía que había pasado desde ese momento. Entonces, le agradezco muchísimo esa parte y bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas, espero nos la pueda responder. Y la primera pregunta que nos estamos preguntando todos, ¿qué volcanes actualmente están en peligro alto de erupción en el país, aparte del volcán Popocatépetl y el de Colima? Claro que sí, ahí nada más añado que la parte, entonces regresé, mi especialidad era principalmente sismología y el manejo de información en tipo digital, pero siempre me interesó la vulcanología. Entonces al regresar a México comencé, eh, bueno, a hacerme cargo de la parte del servicio sismológico, pero también a darle un seguimiento a las pocas estaciones que había en el volcán Popocatépetl. Estamos hablando del 93, entonces comenzamos a procesar datos y a ver que había un comportamiento interesante, y se activa, como todos lo sabemos, el 21 de diciembre de 1994 por la madrugada, que inicia su etapa explosiva que continúa hasta nuestros días. Amanece la ciudad de Puebla llena de ceniza. Entonces de ahí el interés de ir tratando de incorporar estaciones sísmicas en otros volcanes. ¿Qué volcanes son importantes? Vale la pena aquí recuperar un poco la definición de un volcán activo. Para los geólogos, un volcán activo lo definen como aquel que ha tenido una etapa eruptiva en los últimos 5.000 años.
Cuando hablamos de eso, pues entonces literalmente hablamos de una gran cantidad de volcanes en México que cumplirían esa descripción. Se estima, una de las cifras conservadoras es que hay al menos 2.000 volcanes en México y otros geólogos vulcanólogos establecen que podrían llegar a ser 3.000. Por supuesto, de estos 3.000, solo habrá alrededor de unos 40, cuando mucho, que puedan ser volcanes considerados como activos. Empecemos con la cima más alta de México, que sería el volcán mal conocido como Pico de Orizaba. Me atrevo a decir mal conocido porque no es un pico, es un volcán, y no está en Orizaba, está entre los límites entre el estado de Veracruz y Puebla, y tiene un nombre que es mucho más interesante, el volcán Citlaltépetl, que en náhuatl quiere decir el cerro de la estrella, porque cuando se investiga un poco sobre esa información, me parece ser que nuestros antepasados le dan ese nombre. Como sabemos, en esta región entre Veracruz y Puebla siempre hay una gran nubosidad una buena parte del año, y de repente ellos vieron mucha luminosidad y debieron de haber escuchado algún sonido importante como una explosión, y al ver esta luminosidad entre las nubes, lo que pensaban es que probablemente había caído una estrella encima del cerro, y por eso el nombre de Citlaltépetl. Entonces, este es un volcán considerado como un volcán activo, tiene pocas estaciones, actualmente tiene 2 estaciones, anteriormente tenía una tercera estación, una de estas estaciones está en el flanco norte, sísmicas en el flanco norte y otra en el flanco sur, y había una más en un lugar que se llama Casa Manuel del lado de Veracruz. Desafortunadamente esa estación fue vandalizada y se robaron el instrumento, y entonces la detección se hace con estas 2 estaciones, pero es un volcán que mantiene un cierto nivel, llamaríamos base de actividad, pero es un volcán importante y hay que vigilarlo por su presencia y por la peligrosidad que podría representar. Otro de los volcanes importantes, por supuesto, es el volcán de Fuego en Colima, al que le dicen que es el volcán más activo en México. Ahí habría que discutir cómo definimos esa parte de actividad cuando lo comparamos con la actividad actual del Popocatépetl, pero este volcán es también un volcán que ha presentado a principios del siglo pasado, en 1913, una erupción importante, la que ha requerido entonces que en este caso esa responsabilidad recae en la universidad principalmente de Colima, y también parte lo llevan las universidades en el estado de Jalisco, el monitoreo. Hay varias estaciones sísmicas, hay estaciones también de vigilancia con cámaras. Ahora una de las grandes ventajas que tenemos, como lo tienen en el Popo, como la cámara que tú manejas con estas imágenes que son de gran importancia para darle seguimiento a el volcán. Si me permiten hacer brevemente un paréntesis aquí, el tipo de monitoreo requerido en algún volcán debe ser el monitoreo sísmico, el monitoreo de deformación, el monitoreo geoquímico y un monitoreo visual. Entonces, para tener cubiertos los 4 campos requerimos de este diferente tipo de instrumentación para darle un seguimiento. Pero regresando a la parte de volcanes, otro de los volcanes que es importante es, por ejemplo, el volcán Seguruco, la parte de Nayarit. Es un volcán también que ha presentado una actividad reciente y que tiene el servicio sismológico, tiene una estación cercana, más o menos cercana a 5 kilómetros. No es lo ideal porque el sismo muy pequeño no los alcanza a detectar, pero cualquier sismo ya de una magnitud probablemente arriba de 2.5, esta estación del servicio sismológico tendría la capacidad de detectar. Ha tenido estaciones temporales en la cima. Otro de los volcanes que yo considero uno de los volcanes relevantes, importantes, 2, hablemos en Chiapas, uno, hablemos del Chichonal, por su actividad en 1982, considerada como en ese entonces como una de las actividades eruptivas más importantes en los últimos 100 años a nivel mundial, que dejó un cráter de 1 kilómetro de diámetro y 200 de profundidad. Tiene también algunas estaciones de monitoreo sísmico que se complica, tienen que estar muy cerca del volcán porque hay demasiados sedimentos alrededor de esta estructura, y si colocamos los sismómetros en la parte en donde hay muchos sedimentos, lo que sucede es que van a atenuar grandemente las señales, entonces sismos pequeños no se pueden ver. Una de las estaciones
más interesantes es una que se llama Volcán Viejo, que se encuentra en la parte superior del cráter. Hay una parte de planicie. El problema son las transmisiones. De repente se han mantenido en etapas largas en donde no hay transmisión en tiempo real y va grabando el instrumento la información y se va quedando en la memoria. Pero entonces hay que extraerla y eso, por supuesto, conlleva un tiempo de retraso. Pero es un volcán que hay que seguir monitoreando a pesar de haber tenido esta erupción en 1982. Otro de los volcanes también importantes es el Tacaná. El Tacaná es un volcán con una característica muy interesante. La mitad del volcán se encuentra en territorio guatemalteco y la otra mitad en territorio mexicano, en la parte del estado de Chiapas. Es una cima muy alta, una cima de 4.000 metros, que compite, solo el Tajumulco tiene una altura similar, pero es la cima más alta entre el pico de Orizaba y volcanes que se encuentren hasta Colombia. Entonces, ¿por qué es importante? Porque este es un volcán completamente tapado, que ha tenido actividades importantes. Por ejemplo, en 1986 se abrió una fisura que produjo una fumarola de la cual salía gas y un poco de ceniza, con una altura de 300, 400 metros, lo cual nos está indicando pues, que es un volcán latente y potencialmente activo. Ahí se tienen varias estaciones de monitoreo que transmiten en tiempo real y que son analizadas de manera constante para darle un seguimiento a la parte de la actividad sísmica. Hay otras regiones de interés, como son el campo volcánico Michoacán-Guanajuato, como bien podrán saber ustedes, desde principios del año 2020, en la región entre Paricutín y Uruapan se comenzaron a presentar una cantidad de sismos de magnitudes que alcanzaban a llegar hasta 4. Estamos hablando de 3.500, 4.000 sismos desde ese tiempo hasta la fecha, en un periodo de 2 años, en donde también se requiere la parte de instalación permanente de estaciones. Se preguntarán por qué no se hace. Bueno, pues recordemos que en nuestro país hay de repente situaciones de alta violencia y delincuencia en algunos lugares y desafortunadamente Michoacán es uno de ellos. Entonces, en donde la instalación de una estación sísmica y el que permanezca en ese lugar a veces es complicado, ¿no? En ocasiones ahora sí ya se tienen los equipos, pero no hay la posibilidad de mantener una estación monitoreando y menos transmitiendo en tiempo real, porque muchas veces la gente piensa que se está monitoreando, que se está escuchando otro tipo de actividad que tiene que ver con otras condiciones. Otro de los campos volcánicos importantes es el campo que conocemos como la serie Chichinautzin, que se encuentra al sur de la Ciudad de México, en donde tenemos volcanes tan recientes como son el Xitle, de Ara, que generó su erupción importante hace 1.600 años aproximadamente, y en donde también esta parte, que aunque pertenece a la Ciudad de México, es una parte montañosa, una parte a veces también un poco complicada para la instalación de estaciones sísmicas que le puedan dar un seguimiento a la actividad. Otro de los volcanes, si nos vamos un poco más hacia el norte, sería Tres Vírgenes, que ahora donde se está desarrollando un campo geotérmico, pues también es considerado como un volcán potencialmente activo, ¿no? Aunque ahí hay una definición un poco extraña porque la parte que le compete a recursos energéticos, que sería a Comisión Federal de Electricidad, pues ellos no se meterían a un volcán si consideran que entraría en actividad, ¿no? Una de las cosas curiosas que sucedió en el Chichón cuando se había hecho una evaluación de su potencial actividad en 1982 y fueron con instalaciones de estaciones sísmicas cercanas que se dieron cuenta de que ese volcán potencialmente podía entrar en actividad. Como no les interesó más porque lo que se buscaba era la posibilidad de generar energía geotérmica, dijeron no nos sirve para nuestro propósito, pero se podía haber dado algún tipo de alertamiento de que el volcán tenía ya una actividad sísmica importante. Yo más o menos lo dejaría ahí, podemos seguir recorriendo una cantidad de volcanes, pero más o menos estos son los que les da una idea de aquellos que deben de ser monitoreados. ¿Por qué principalmente lo hacemos con la parte sísmica? Porque la parte sísmica es uno de los principales precursores.
al poder colocar una estación sísmica sobre un volcán y poder analizar su actividad, cuando vemos que hay algunos de los diferentes tipos de sismos que se generan, como son los volcanotectónicos, sismos de fracturamiento por incremento de esfuerzos en una región, cuando están cerca de un volcán, asumimos que puede ser porque hay movimiento y hay incremento de presión por parte de los fluidos hidromagmáticos, y entonces esa detección de sismos que pueden pasar desapercibidos a la gente es un aviso que puede ser un aviso temprano sobre la posibilidad de reactivación de un volcán, ¿no? En cambio, los elementos geoquímicos requieren de análisis, por ejemplo, del agua, de los gases, si está ya emanándose gases, para poder determinar si hay cierto contenido de algunos elementos químicos que nos podrían indicar que el volcán podría reactivarse. Y los visuales, mientras nada pase en la superficie del volcán, pues la actividad visual sería en realidad nula, y la de deformación también, a menos que comience a haber una actividad importante y que deforme la superficie en donde se encuentra el edificio volcánico y que pueda ser medido ahora con GPS, anteriormente se hacía con inclinómetros, pues no nos darían avisos. Entonces, definitivamente la parte sísmica es la que es crítica como el primer elemento de monitoreo para determinar si un volcán está en un estado que pudiéramos llamar de tranquilidad o está comenzando a salirse de esta línea base de sismicidad e incrementar su actividad. Lo dejaría por ahí, Diego. Wow, doctor, unos datos impresionantes. Yo la verdad, yo los únicos que había sabido de los temas y mucha gente de aquí lo podemos observar, pues es nada más de los volcanes que pues se nos viene rápido a la mente, ¿no? Que de los que nos hablan es el Iztaccíhuatl, el volcán Popocatépetl y pues el volcán de Colima, el de fuego allá. Ahí son los únicos que conocíamos y ahorita la verdad unos datos muy interesantes y muchas gracias por responder esa duda. Pero también teníamos una pregunta muy interesante, doctor. ¿Cómo vivió la evolución desde el inicio de la erupción del volcán Popocatépetl en 1994 y cómo fue la increíble experiencia que llevó al monitoreo del volcán? Sí, fue una etapa muy interesante, como había comentado un poco. Cuando yo regresé en más o menos abril del 93, había la curiosidad de darle un seguimiento a una estación que se encontraba en Tlamacas. Recordemos que el cerro de Tlamacas se encuentra aproximadamente a unos 4 kilómetros al norte del volcán. Y había otra estación en Alzomoni, que está a los pies del Iztaccíhuatl. Entonces, junto con el doctor Guillermo González Pomposo, en aquel entonces, con quien yo trabajaba muy seguido, un estudiante de Puebla que desafortunadamente falleció en una etapa muy temprana de su vida, comenzamos a evaluar la sismicidad, principalmente de forma analógica, porque solo se tenían registros en papel, lo cual nos reducía mucho la capacidad de análisis, mientras podíamos implementar el monitoreo de tipo digital, con tarjetas, con sistemas que en ese entonces se llamaban MDTEC y XTTEC, en los cuales a las computadoras de escritorio en ese entonces se le ponía una tarjeta que podía cambiar los datos de forma analógica al digital y nos permitía entonces poder hacer una cantidad de análisis. Pero empezamos a darle un monitoreo y un conteo a lo que llamamos sismos volcánicos. Nos fuimos dando cuenta que había habido, sobre todo en octubre, noviembre del año de 1994, un cambio súbito. De repente de ver uno, dos o hasta tres eventos al día, de repente se fue a más de 20 de estos eventos que no podíamos distinguir claramente porque estamos hablando de equipos analógicos, de sismogramas de papel. Eso lo reportamos en el Congreso de la Unión Geofísica Americana en diciembre, a principios de diciembre de 1994. No estaba en los resúmenes porque los resúmenes se tenían que enviar desde agosto, pero lo comentamos en ese lugar y hay varias personas que así lo escucharon, que nos decíamos que habíamos observado un incremento que pudiera ser no crítico. 20 de estos sismitos no representaba mucho, pero la tasa de crecimiento de haberse ido de 3 a 20 para nosotros era significativo. Y entonces llega el 21 de diciembre de 1994. Yo recuerdo que
mi hermana que radicaba en Atlisco, me llama, me busca alrededor de las 5 de la mañana y me dice que hay una gran cantidad impresionante de ceniza cubriendo Atlisco y que parece ser que también Puebla. Entonces yo empiezo a investigar, estamos hablando de 21 de diciembre, vacaciones, todo en una etapa yéndonos hacia Navidad. Pregunto al sismológico, me desplazo al sismológico para tratar de ver los sismogramas, se veían en efecto ya señales en la estación de Tlamacas y se convoca entonces a una reunión a especialistas, el grupo de vulcanólogos del Departamento de Sismología del Instituto, era así, en ese entonces era el Departamento de Sismología y Vulcanología del Instituto de Geofísica, en donde personas como el doctor Servando de la Cruz, el doctor Hugo Delgado, la doctora Ana Lilian Martín del Pozo, se comienza a discutir qué es lo que había pasado. Inició el volcán con una etapa de lo que podíamos nosotros ver como tremor, y era un tremor además continuo, con una intensidad, con una amplitud de la señal suficientemente clara para ser detectada en las estaciones de Tlamacas y Alzomoni, y no recuerdo alguna otra estación en donde más o menos se podía ver que pertenecía a la red de estaciones dentro del distrito, en ese entonces el Distrito Federal o en Ciudad de México. Debido a que se había observado en ese entonces que erupciones importantes en otros volcanes habían sido precedidas por tremores. El tremor ya es una señal continua, es una vibración que se detecta en las laderas del volcán y que está asociada al movimiento ya intenso y sostenido de fluidos hidromagmáticos, que pueden ser gases, que pueden ser vapor de agua, que pueden ser también material magmático. Entonces, como usted desconocía en realidad mucho de la actividad del volcán, una recomendación al Sistema Nacional de Protección Civil, que no tenía muchos años de haber sido formado, se formó en 1986 a raíz del sismo del 85, pues la decisión fue entonces de llevar a cabo una evacuación de carácter preventivo, lo cual es complicado porque el evacuar, pedir que se evacúe una población, es un acto que parece ser muy fácil cuando está en un escritorio y discutiendo con otra serie de investigadores y con autoridades, pero debemos de ponernos en los zapatos de las personas que son evacuadas. Imaginemos por un momento que tocan, por ejemplo, en este instante, que tocan en nuestra casa, abrimos la puerta y vemos a un elemento del ejército que nos dice, tiene media hora para salir, va a ser llevado a un albergue, recoja las cosas más importantes. Yo estoy seguro que yo no me dejaría tan fácilmente, que preguntaría media hora una cantidad de razones, por qué tenía que ir, cuál es el peligro, qué es lo que están viendo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que parece inminente, a pesar de que la gente cercana al volcán está acostumbrada, sobre todo porque sus antepasados, sus adultos mayores les han dicho que entre 1918-19 y 1927 el volcán había tenido una actividad y que no había pasado nada. Entonces, la decisión de una evacuación es una de las decisiones más complicadas que se pueden llevar a cabo. Se formó entonces un comité y comenzó a mejorarse la capacidad de instrumentación, se instalaron más estaciones, hay un equipo de reacción inmediata del US Geological Survey, que era el VDAP, Volcano Disaster Assistance Program, en el que a mí me había tocado participar en el desarrollo de la parte del software, en donde se les invitó y se hace eso a través de los canales de gobierno, y ellos accedieron a instalar una serie de estaciones que se supone que son en préstamo, pero son en préstamo permanente, para comenzar ya a recibir y darle un seguimiento más importante al volcán. Se forma entonces el comité, se comienzan a monitorear ya de manera digital las estaciones y se establece un monitoreo continuo. El volcán, y a la par lo que ya veníamos haciendo en el servicio sismológico, son monitoreos que son las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año.
Y el registro, para que vean la cantidad de datos que se reciben de estos sismómetros, cuando son sismómetros triaxiales, que quiere decir que tienen tres componentes, dos horizontales y una vertical. En términos generales, la tasa de datos es de 100 datos por segundo por componente. Entonces, quiere decir que cada uno de estas componentes, cada uno de estos sensores con tres componentes, nos está enviando 300 datos por segundo. Si tenemos 5 estaciones, si multiplicamos por 300, nos van a dar 1500 datos por segundo de información sísmica, nada más de instrumentación en ese monitoreo. Entonces, desde entonces comenzó, se fue viendo, en ese entonces el volcán tenía una actividad que le hacía honor a su nombre, una cantidad importante de fumarolas, de un color café intenso, como lo dice el nombre Popocatépetl, cerro que humea, que emite cenizas, y se le fue dando el seguimiento y fuimos poco a poco aprendiendo a hacer la evaluación de las señales y la caracterización. Ya en ese aspecto entran, por supuesto, el monitoreo visual, con cámaras, con fotografías, con sobrevuelos para ver qué es lo que sucedía. Los sobrevuelos que se pudieron hacer identificaron que no había un nuevo cráter, que el lago que estaba anteriormente dentro del interior del cráter había desaparecido, que se presentaban fumarolas, que había asolvamiento severo de azufre. Y de ahí es hasta 96 en donde se detecta un domo y comienzan los crecimientos de domo que caracterizaron por muchos años la actividad del volcán, en donde sale la lava, forma un domo, el domo se enfría, forma un sello muy, muy, muy exacto, y finalmente la presión del volcán hace que este domo salga volando con estas explosiones importantes e impresionantes que hemos venido viendo desde ese 1994. Una de las etapas culminantes de la actividad y de las críticas fue diciembre del año 2000, en donde de nuevo comenzamos a ver señales de tremor. A este le llamamos tremor armónico, como una regularidad muy interesante, y detectamos más o menos, si recuerdo las fechas, eran entre el 13 de diciembre, por 3 días, poco más, menos de 3 días, 36 horas de tremor continuo. La intensidad de este tremor era tal que en poblaciones como Santiago Xalicintla o San Pedro Benito Juárez, si la gente se sentaba sobre el piso, podía sentir la vibración del volcán. A mí me sorprendía que nos dijeran eso, porque yo lo que hubiera pensado es que si estoy cerca de un volcán, a 12 kilómetros de distancia, que valga la redundancia, la distancia que hay entre el cráter y Santiago Xalicintla, y el suelo está vibrando relacionado con el volcán, la mera verdad, yo saldría lo más rápido posible de ahí. Los pobladores, otra vez, había muchas dudas, muchas preguntas, como debería de ser, y se convoca, recordemos, porque ahí entra un poco la parte de la política que es muy interesante. El gobierno de la República había cambiado el 1 de diciembre de 2000 y había entrado el presidente Fox. Entonces se tenía una nueva administración, el CENAPRED, que era el centro en donde se estaba monitoreando, en donde se le daba el seguimiento a estas señales, depende del gobierno federal. Entonces habían cambiado las autoridades, eran realmente nuevas, estamos hablando 12, 13 de diciembre. Yo recuerdo que un vuelo que hace el presidente Fox al segundo día hacia Oaxaca, los protocolos que tenía el CENAPRED con tanta ceniza era informar a un despacho en la Secretaría de Gobernación de que había una cantidad importante de ceniza, pues que se tuviera cuidado con las aeronaves en las que iba a volar el presidente, porque lo que no se quería era que un presidente nuevo fuera a tener un percance por volar el avión en cenizas. Pero bueno, hay una reunión en Gobernación en donde la preside en ese entonces el secretario Krill, y se le discute y se le define una discusión muy larga, en donde otra vez era qué es lo que podía pasar en el volcán. Los vulcanólogos decían puede haber una actividad intensa, importante. Él preguntaba que cuál era la mejor forma de garantizar la seguridad de la gente, y la respuesta por parte de los vulcanólogos era
es muy fácil. Entonces saque a toda la población cercana, muy cercana al volcán, aléjela, y eso va a garantizar que aunque tenga una actividad importante el volcán explosiva, no pondrá en riesgo la vida. Entonces se decreta, se determina, estamos hablando del 16 de diciembre, un sábado, ya por la madrugada, él dice que bueno, que si hay tiempo para no ir en la madrugada a sacar a la gente, sino comenzar esta etapa muy temprano, ese sábado 16, a evacuar las poblaciones cercanas, únicamente las poblaciones cercanas, y esto se hace finalmente principalmente en el estado de Puebla. Los otros estados, el Estado de México y el Estado de Morelos, también deciden sacar personas de poblaciones cercanas en donde en realidad no era necesario, pero bueno, así lo hacen, y finalmente se establece, me acuerdo que hicimos una línea de liberación de energía del comportamiento del volcán, y a nosotros nos marcaba exactamente el día 18 de diciembre, entre las 4 y las 6 de la tarde, que debería de haber una descarga de actividad importante del volcán. Recuerdo que se presentó esta gráfica, hubo muchas discusiones, inclusive hasta apuestas, que si los científicos tenían o no sentido o algo, y finalmente pues, el monitoreo y el comportamiento del volcán. Recuerdo que alrededor de las 5:30 de la tarde comienza a intensificar su actividad el volcán, ese 18 de diciembre, que concluye con esta actividad vulcaniana, fragmentos continuos que volaban del volcán, y en donde pues al menos la parte preventiva de haber sacado a la gente fue adecuada. Somos convocados de nuevo junto ante el presidente, en ese entonces el presidente Fox, en donde se le comenta, ¿no?, que se había hecho esa evaluación, y pues lo que le queríamos decir es, bueno, pues si usted le invierte en la investigación, en la tecnología y en la ciencia, pues en algunas ocasiones se podrá aportar y tomar medidas de carácter preventivo, ¿no? Entonces, estos han sido de los aspectos, yo me quedaría en esa parte. El volcán continúa activo, el volcán no ha regresado a una etapa de cero actividad. También tuvimos actividades importantes después del sismo, los dos sismos del 2017, lo que hemos visto, tanto en ese como en el de 1999 de Tehuacán, Puebla, que un sistema presurizado, cuando es agitado por ondas sísmicas, aunque sean muy lejanas, también puede reactivarse. Pero nada más lo comento hasta ahí, Diego. Adelante, por favor. Y claro, doctor, muchísimas gracias también por responder esa duda. Y ahorita qué bueno que toca los sismos que pasaron en el 2017. También nos gustaría escuchar mucho su experiencia de 1985 y a la actualidad de los sismos que hemos tenido pues en esas épocas, porque hemos vivido unos terremotos bastante grandes. Yo desafortunadamente o afortunadamente no viví el terremoto de 1985, pero en el 2017, que fue donde creció mi inspiración por darle información a la gente, y también le agradezco mucho a usted que también te dé esta oportunidad o me dé esta oportunidad de tenerlo aquí, y ojalá nos pueda explicar un poquito sobre su experiencia. Claro que sí, Diego. Mi experiencia con el 85 fue extraña. Y ya lo había comentado, en 1979 me tocó estar en el epicentro de un sismo 7.6. Ya me había tocado vivir, yo vivía en la colonia Narvarte, pegada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una zona es una zona sísmica 3C, en donde hay una amplificación importante. Entonces, pues tenía yo ya ese recuento de los sismos. Cuando me toca el de 1979 estar en el epicentro, era sorprendente, ¿no? El sismo, como lo decía, se dio alrededor de las 5:10, 5:15 de la mañana. Literalmente yo recuerdo, habíamos llegado en la noche a un hotel que estaba en construcción, ¿no? Entonces, cuando empieza el sismo, literalmente la cama brincaba, ¿no? Había gente que no me creía, y la cama brincaba porque estábamos claramente rebasando la aceleración de una G, ¿no? Brincaba, había un ventilador en el techo, el ventilador golpeaba. Yo me acuerdo que yo me cubrí con las cobijas y con la almohada. Estaba en la misma habitación con el que después fue mi asesor en Wisconsin, y él preguntaba que de qué se trataba. Imagínense, él viniendo de Wisconsin, una zona en realidad con muy pocos sismos, aunque se dedicaba a esa parte de la investigación, no le había tocado un sismo así. Pero bueno, esa fue una de las
partes importantes. Como me voy entonces con ellos a estudiar, a mí me toca, yo me desplazo de Wisconsin hacia el USGS, hacia California, en agosto de 1985. Llegamos a Menlo Park en agosto del 85, mientras nos establecemos. Yo me acuerdo que mantengo contacto con mis papás y digo, vamos a conseguir un teléfono, ya pedimos la línea, pero todavía no tenemos el número exacto, yo les aviso cuando lo tengan. Y en eso ocurre el sismo del 85. ¿Qué sucede? Que California está 2 horas después, llego yo a trabajar a USGS, llego temprano, y me dicen unos compañeros, es que acaba de ocurrir un sismo muy importante en México. Entonces comienzo a apoyar, a ayudar para tratar de ver la ubicación y el lugar. Cuando me muestran la ubicación del lugar, le digo, qué extraño. Le digo, porque esa zona es considerada como una zona asísmica, en donde no se tiene un registro reciente de sismos importantes, y había sido considerada como una brecha sísmica. Vuelven a hacer ellos el cálculo, obtienen información de una estación en Guatemala y dicen, no hay luna. Esta zona se encuentra más o menos posicionada en Lázaro Cárdenas y se veía las ondas sísmicas, era impresionante la amplitud. Entonces comienza a ver, estamos hablando, aunque es California y aunque es Estados Unidos, pues su conocimiento sobre sismos en México era realmente escaso, porque ellos estaban concentrados en sismicidad de California. Les comienzo yo voy a la biblioteca a recuperar una cantidad de información sobre sismicidad en esa zona, para ayudarles a generar un boletín oficial que ellos, como el USGS pertenece al Departamento del Interior, que es el equivalente a la Secretaría de Gobernación aquí en México. Entonces tenían ellos que informar al gobierno para ver acciones necesarias. Entonces yo me la paso buscando información todo el día, haciendo una cantidad de tareas. Me avisaban, es que se reporta un incendio en tal lugar y se reportan daños en un edificio. Cuando yo finalmente llego a mi casa ya tarde, en la noche, ese 19 de septiembre, y veo imágenes en la televisión, me sorprendo, ¿no? Me impacta la gravedad de los daños, porque yo no pensaba que fuera tanto, ¿no? Me habían llegado en pequeñas dosis de información. Trato de marcarle a mis papás para ver cómo estaban, imposible. No hubo comunicación. Yo finalmente tuve comunicación con ellos casi cerca de unos 10 días después. Mi hermano trabajaba en ese entonces en Mexicana, él tiene un vuelo a Estados Unidos y se comunica finalmente y me dice, no hay ningún daño. Mis papás se habían ido ya a vivir de la zona de Narvarte hacia la zona sur, cercana a Ciudad Universitaria, un terreno duro. Entonces me preguntaban que si quería ir a México, yo les decía que no, que yo pensaba que yo era mucho más útil en Estados Unidos haciendo este tipo de labores, coordinando qué tipo de información sísmica se requeriría y qué tipo de instrumentos se podía prestar a México. Entonces, esa es mi experiencia del sismo del 85. Yo llego a México un mes y medio después, impresionado por lo que ha pasado. Pero curiosamente me toca a mí un sismo de 1989, el sismo conocido como el de la serie mundial en Estados Unidos, en California. Es un sismo de magnitud 7. Yo recuerdo, es una anécdota interesante, cuando ya eventualmente tuvimos información sobre el sismo del 85 y los daños, pues había entre reclamos, ¿no? De que cómo había sido posible que ese sismo con esa distancia a la Ciudad de México hubiera provocado tantos daños en la Ciudad de México, ¿no? Entonces otra vez hablaban de que las construcciones no eran muy buenas, una cantidad de cosas que se decían, y a mí de alguna manera me molestaba y decía, no, estamos hablando de un sismo 8.1 con el efecto de amplificación que tiene la Ciudad de México. Para mis adentros yo decía, no, en realidad la ciudad, a pesar de que los daños fueron severos, no hubo un daño crítico o tan grande como pudiera haber sido. Cuando se presenta el sismo de 1999, ellos decían que la ciudad, la zona de San Francisco y el sur de San Francisco estaban preparados para una repetición del sismo de 1906, cuyo epicentro estaba exactamente frente al Golden Gate y que ellos tenían todos la capacidad de resistir. Se produce este sismo
en una región que se llama Loma Prieta, hacia el sur del área de la bahía, hacia el sur de la ciudad de San José, de magnitud 7, y hay efectos impresionantes, ¿no? Se cae parte del puente que une a San Francisco con la ciudad de Oakland al otro lado, el puente conocido como el puente de la bahía. Hay daños en el distrito, la parte del distrito de San Francisco pegado, la Marina, que había tenido daños severos en 1906, vuelve a haber un incendio, vuelve a haber colapsos. Total, a mí me resulta impresionante, sí se sintió por supuesto un sismo muy fuerte, a mí me tocó estar, estaba yo en el centro de investigación de la IDEM en Palo Alto, este sismo fue como a las 5:20 de la tarde, o un poquito antes cuando se estaba iniciando el partido de la Serie Mundial de Béisbol, ahí tratando de tranquilizar a la gente que no saliera corriendo, porque todo el mundo corriendo a todo lo que daba saliendo del edificio, pero bueno, después de que se dieron los daños, fue importante, y a donde quiero llegar es que eventualmente uno de los investigadores reconoce y se disculpa y dice: nosotros fuimos muy severos y muy rápidos en juzgar lo que había pasado en México con el sismo del 85. Y sí, la naturaleza es muy sabia, ¿no? A nosotros con un sismo de magnitud 7 nos tapa la boca, ¿no? Con estos daños que eran impensables para un sismo de magnitud 7, les digo, creo que todos podemos aprender de los sismos, y esa es la parte relevante y la importancia, lo que se aprenda en México sobre los sismos, lo que se aprenda en Estados Unidos y lo que se aprenda en Japón. Entonces, pues aprendimos la lección. Estados Unidos le comenzó a invertir mucho más en la parte de mejorar su capacidad, porque el USGS que estaba ahí en Menlo Park, se quedan sin luz. Teníamos nosotros desarrollado este sistema, yo trabajaba con el doctor Willie Lee, desarrollando el sistema de adquisición de datos basado en una computadora de escritorio y con la tarjeta, y era lo único que funcionaba. Entonces a mí me tocó hacer las localizaciones iniciales para tratar de ubicar el sismo exactamente, porque todo el sistema era una computadora back, se viene abajo, no hay forma de recuperarlo, y no tenían información. Entonces, lo apoyan finalmente para que este sistema sea desarrollado. Yo me acuerdo que cuando ubicamos la posición del sismo, estaban tratando de definir el sitio y caía cerca de esta montaña que se llama Loma Prieta. Y le digo, es que yo creo que deberían de escoger ese nombre para darle al sismo. Le digo, porque Loma Prieta, claro, estamos hablando, Loma Prieta nos queda a nosotros muy claro en español, pero para Estados Unidos no tenía ni idea qué significaba, ¿no? Y les digo, el título sería, la traducción sería Dark Mountain. Entonces se quedan ahí y dicen, pues es un nombre interesante, y se bautiza, y se bautiza en español. Generalmente se utiliza el nombre de la referencia geográfica más cercana y se queda bautizado como Loma Prieta, el sismo de Loma Prieta. Entonces, bueno, esa es mi experiencia en la parte de Estados Unidos. Regreso a México, me toca una cantidad de sismos como no tan importantes en la parte del servicio sismológico, pero los de 2017 me tocan estando yo a cargo del CENAPRED, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, siempre, ¿no? Los sismos, y yo siempre lo decía a los titulares de Protección Civil, esta es la parte crítica, ¿no? Y cuando ocurre ese sismo, el primer sismo del 7 de septiembre, faltando unos minutos para la medianoche, es un sismo importante, es un sismo sentido fuerte en la Ciudad de México. Me desplazo yo de inmediato al CENAPRED, comenzamos a ver las ubicaciones, hay un contacto muy estrecho con el servicio sismológico, y me informan y me dicen el secretario de Gobernación, Osorio Chong, va a venir al CENAPRED. Digo, está bien, ¿no? Por supuesto, él era a final de cuentas el jefe, el secretario de Gobernación, y al rato me dicen, va a venir el presidente. En ese entonces el presidente Enrique Peña Nieto. Digo, no creo que los presidentes vengan aquí, y finalmente llega, ¿no? A quien hay que informarle del tamaño del sismo. Digo, se hablaba de 8.3, digo, no creo que sea tan grande, se queda finalmente en 8.2. Digo, presidente, este es el sismo más importante comparable con el de 1932 frente a las costas de Jalisco, de magnitud 8.2, ¿no? Digo, es un sismo severo, en ese entonces no se tenía tanto recuento de víctimas, le digo, también es muy pronto para hacer la cuantificación, sobre todo con el sismo en la noche.
Ya sabemos, ahí comienza a darse la atención de la emergencia, desplazarse, nos toca ir a Oaxaca a hacer evaluaciones, a mantener al Comité Nacional de Emergencias en el Senapred para coordinar las acciones con las consecuencias que tenemos. Entonces yo decía, es que esto es interesante importante, y nos toca, todavía vamos atendiendo la emergencia del sismo en la zona del istmo de Tehuantepec, cuando de repente tenemos que cambiar inmediato, cosa que no debería de haber hecho porque había que haberse replegado y salido. Yo tomo las escaleras, subo a la zona en donde están los la determino es que se regrese. Este porque no sé si ya se restableció la comunicación, perdí un poco el internet, no sé si sí, perdón. Pido que 3 personas vayan a la azotea del Senapred y les digo, lo que tienen que hacer es mirar hacia la ciudad, la perspectiva que se tiene desde el Senapred, literalmente puede ver una gran parte de la ciudad, y le digo, vean si se comienzan a generar columnas de humo o de material, y me dice, ¿por qué incendios? Le digo, no necesariamente incendios, podrían ser colapsos. Y bajan a los 3, 4 minutos, yo los veo con la cara desencajada a los que les había pedido, dicen, sí, vemos 8 lugares en donde se están desprendiendo columnas, que pueden ser polvo, puede ser humo. Entonces, desafortunadamente se confirma una de las peores preocupaciones, que es el que pueda haber colapsos. Ya ustedes saben cuál fue el resultado. Entonces, otra vez coordinar, mandar a gente, ahí organizamos, preguntamos cuántas motocicletas había y mando al dueño de la motocicleta con alguien del área de estructuras para que empezábamos a recibir indicaciones de zonas en donde había potenciales colapsos para que fueran al lugar, para que en realidad nos validaran que había un colapso, que nos indicaran la magnitud del colapso, otra vez para empezar a canalizar las emergencias. Entonces, pues esa es la experiencia que me ha tocado en sismos, no es lo más, o sería una de las cosas más difíciles que hay que hacer, pero sabemos, yo terminaría con la reflexión de que vivimos en un país sísmicamente activo e hidrometeorológicamente activo, y que en la medida que podamos cuál puede ir eventualmente. Bueno amigos, en esos momentos la transmisión del doctor Carlos Valdés está teniendo un conflicto. Ahorita vamos a esperar un poquito a que se restabilice otra vez la transmisión, pero vamos a estar al pendiente. Bueno, pues por lo que alcanzamos a observar ya se retiró. Vamos a esperar. Hola doctor, ya nos escucho ahora sí. ¿Todo bien? Sí, ya los escucho, sí, está medio inestable un poco
la transmisión, pero espero que se haya escuchado. Sí, adelante, Diego, por favor. No se preocupe, doctor, lo seguimos escuchando. Sí, yo con eso terminaba. No sé si escucharon la parte en donde comentaba que debemos de reconocer que vivimos en un país sísmicamente activo, volcánicamente activo, hidrometeorológicamente activo. Somos muchos, los fenómenos socioorganizativos también son elementos muy importantes, como lo acabamos de ver lastimosamente en el encuentro de fútbol en Querétaro. Todo esto necesitamos nosotros tener la capacidad de evaluar cuáles son los potenciales peligros en estas direcciones y tratar de mitigarlos. Hay cosas que se pueden hacer para mitigar el riesgo sísmico, como es revisar las estructuras, tener un plan familiar, llevar a cabo simulacros, y lo mismo se puede hacer con el volcán, ¿no? Ustedes que están más cerca del volcán y comunidades todavía más cercanas, ver, ¿no?, las rutas de evacuación, ver la capacidad que tienen los techos, la resistencia, si hay caída de ceniza que podamos tener, poder cubrir, por ejemplo, los lugares en donde almacenamos agua, el que no se acumule en los techos, el que no lo empujemos hacia el drenaje para evitar taparlo. Ahora hemos estado acostumbrados al uso del cubrebocas, el tener cubrebocas para evitar que la ceniza entre a nuestras vías respiratorias o que también entre a nuestros ojos, esto sobre todo las personas mayores, los adultos mayores y los niños son vulnerables porque si nos cae ceniza en los ojos lo que vamos a hacer es frotarnos los ojos y eso es lo que no se debería de hacer. La ceniza es abrasiva, tiene partículas muy pequeñas pero filosas con las que podemos rayar, por ejemplo, la córnea si lo hacemos. Entonces, si nos cae ceniza en los ojos por alguna razón o porque nos frotamos, lo que necesitamos hacer es utilizar agua para quitarnos la ceniza de los ojos. Si hay ceniza sobre los parabrisas, lo que tenemos que hacer es quitarla con un poquito de agua y después con un paño sin frotar, porque si frotamos fuertemente la superficie del parabrisas, lo que vamos a hacer es lo vamos a rayar. O también sobre la pintura, no permitir que se vaya al drenaje, una serie de elementos en los cuales hay mucha información, hay infografías para poder tomar acciones, ¿no? Y la recomendación sería, pues, el evaluarlas con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, el llevar a cabo simulacros, el considerar estos elementos, porque nos van a fortalecer al darnos seguridad, en estar preparados ante ese tipo de situaciones que, insisto, es un poco más fácil predecir la actividad que pueda tener un volcán o la de los huracanes, porque tenemos sus trayectorias y podemos evaluar la cantidad de agua que va a caer, pero en la parte sísmica no lo hay, no tenemos una alerta sísmica que nos indica, o sea, la alerta sísmica funciona porque ya detectó que hay un sismo con una cierta magnitud y con una potencial intensidad, pero no lo está prediciendo, ¿no? Ya lo detectó y nos está dando un aviso que puede ser unos cuantos segundos hasta un minuto, pero si no llevamos a cabo simulacros, pues esos cuantos segundos o el minuto no nos va a servir, ¿no? Con eso me quedaría yo ahí, Diego. Gracias. Ok, doctor, pues muchísimas gracias también por respondernos su experiencia. La verdad que muy interesante todo lo que nos comenta y pues impresionante, ¿no? Que pues con la naturaleza no hay pues imparable, ¿no? O sea, es algo que pues no podemos pues evitar, ¿no? Ni se pueden predecir ni tal vez en cuestión de como nos lo comentaba, ¿no? En cuestión de sismos volcanotectónicos en un volcán, pues nos está dando avisos de que tiene actividad, puede haber una liberación de esa energía, pero en cuestión de sismos no se puede predecir ni pronosticar nada de eso. Entonces, muy impresionante todo lo que nos comenta. Ya para cerrar, doctor, y no quitarle más el tiempo que ya nos pasamos del tiempo que nos habíamos acordado, entró una persona que de hecho no sé si la pueda ver, se llama César Cabrera, hace un monitoreo y tiene una pregunta, no sé si la pueda responder. Sí, adelante. Hola, hola, buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, César? Primero que nada, Adelante. me siento muy afortunado de tener una conversación con usted. Y bueno, es un honor, realmente es un honor. Mi pregunta radica en que hace varios años leí sobre el proyecto del Servicio Vulcanológico Nacional y me gustaría saber qué pasó
con él. Gracias. Sí, gracias por la pregunta, César. Es una pregunta importante e interesante. A diferencia del Servicio Sismológico Nacional, que tiene más de 100 estaciones ahora que le transmiten al centro que se encuentra ubicado, anteriormente estaba directamente en el Instituto de Geofísica, ahora tiene un edificio nuevo a unos cuantos metros del Instituto de Geofísica, literalmente en el centro de Ciudad Universitaria. Toda la información llega ahí, ¿no? Se recupera en tiempo real, enlaces de diferentes formas con estaciones en todo el territorio nacional. Algunas de estas se transmiten vía enlaces satelitales, algunas se transmiten vía internet, diferentes modalidades para darle la seguridad de que no perdemos en un momento dado todas las señales si hay, por ejemplo, una falla en los enlaces satelitales o si hay una falla, por ejemplo, en los enlaces de internet. Eso se puede monitorear de una forma centralizada. En el caso de los volcanes, se requiere, la parte sísmica sí la podemos hacer, y de hecho el servicio sismológico centraliza una cantidad de información sísmica de los volcanes, pero el monitoreo, como lo decíamos anteriormente, de un volcán requiere estos 4 parámetros, lo repito, el monitoreo sísmico, el monitoreo de deformación, el monitoreo visual y el monitoreo geoquímico. Tanto el geoquímico como probablemente parte del visual, que no es solo las cámaras, sino otro tipo de información, y el de deformación sí podía ser transmitido de manera telemétrica, requieren de estar en las cercanías del volcán. Entonces, ahí viene la complicación de la parte de establecer un servicio vulcanológico nacional, porque tendría que tener claramente en algunos de los volcanes que mencionamos aquí, centros que estén llevando a cabo esas tareas. Claro, lo que ha tratado y en general quienes se han abocado a esa tarea son los centros los centros o las instituciones de educación superior, le hace las universidades o tecnológicos que están cerca de ellos. Pero se necesita estandarizar, también eso es lo ideal, llevar a cabo la estandarización del tipo de mediciones que se hace. Hay una gran cantidad de diferentes softwares para la adquisición de datos sísmicos, pero si cada lugar tiene su software, entonces la compatibilidad o el intercambio de información se complica. Lo mismo sucede con los otros aspectos. Entonces, esto requiere de que haya entonces una entidad que se haga cargo, que tenga los recursos, y la otra, los recursos son importantes, ¿no? Y estos recursos, la situación de las universidades no alcanza los presupuestos para las acciones que llevan a cabo de manera constante, y en esto, a diferencia de las labores que se hacen de manera frecuente o recurrente en las universidades, sabemos que hay periodos en donde hay vacaciones, en donde hay periodos en donde los estudiantes no van tanto a clases, etcétera, etcétera. Y este tipo de monitoreos, por ejemplo, un volcán que solo se monitorea de lunes a viernes no funciona. Si alguien nos puede garantizar que el volcán no va a tener actividad el fin de semana o durante la noche, está bien. Entonces requieren tener monitoreos de 24 horas, los 7 días, los 365 días del año. Y esto requiere de una cantidad considerable de personas, ¿no? Piensen por un momento, si cada turno establezcamos 2 personas, 8 horas, vamos a tener que 3 turnos de 8 horas en un día, y si son 2 personas, necesitamos a 6 personas que cubran esos turnos. Y si queremos que estas personas funcionen, podría funcionar los 5 días de la semana, pero al llegar al fin de semana las cosas se complican. O sea, a lo que estoy llegando es que también requerimos de la parte 1, técnicos, gente capacitada, técnicos o técnicas capacitadas en llevar a cabo estas tareas, y el financiamiento. Y eso es algo que tendría que ver un poco con algunos de los fideicomisos que fueron disminuidos actualmente, que son el FOPREDEL y el FONDEN, ¿no? Entonces, no es que no haya la necesidad